El 8 de julio de 1980, George Larson, de 19 años, decidió unirse a sus amigos en un viaje a Action Park, situado en Vernon, New Jersey, a poca distancia de donde creció en Hamburgo. No era la primera vez que George visitaba el tristemente famoso Action Park. Se sabía que era un lugar muy peligroso, pero a los amantes de las emociones fuertes les encantaba porque representaba el subidón de adrenalina definitivo. A muchos residentes de New Jersey, el parque les trae alegres recuerdos de la infancia, pero para muchos otros era una pesadilla infernal. Aquel día, George Larson decidió lanzarse por el peligroso tobogán alpino. Por desgracia, le dio algo más que un subidón de adrenalina y acabó volando 25 pies de cabeza contra una roca. Una semana después, el 19 de julio, murió a causa de las heridas. Action Park era un lugar locamente inseguro. Incluso se le conocía como Class Action Park, Traction Park y Accident Park, por las numerosas quemaduras, contusiones, lesiones graves y muertes que producían las atracciones del parque. En 1978 se inauguró Action Park en Vernon, New Jersey. Fue uno de los primeros parques acuáticos modernos de Estados Unidos. Desde su creación, fue diseñado para ser algo peligroso, porque la filosofía del fundador y director general Gene Mulvihill era que los visitantes de los parques de atracciones debían tener el control de su experiencia. Literalmente, hizo que se diseñara de forma que los clientes controlaran las atracciones, incluida la velocidad y la altura a la que llegaban. Esta visión resultó ser temeraria y peligrosa. Todo en el parque era inherentemente defectuoso y simplemente peligroso, por no mencionar que estaba hecho de materiales pobres. En cuanto al diseño, era simplemente barato. El tobogán alpino extremo que mató a George Larson era esencialmente una pista gigante para arrancar la piel a la gente. Sin embargo, el parque lo anunciaba como una divertida atracción acuática para niños. Este pésimo tobogán acuático tenía una pista de 1.200 metros de largo, rellena de cemento y fibra de vidrio, por la que los ingenuos clientes bajaban en un carrito con ruedas. Para subir al tobogán, primero había que tomar un teleesquí hasta la cima, donde eran recibidos por fotografías de niños heridos acompañadas de una advertencia para que los concurrentes mantuvieran los brazos dentro de los carritos. Los usuarios no sabían que las fotos eran solo un adorno y que las normas de seguridad del parque no solo eran muy bajas y de mala calidad, sino inexistentes. Sin embargo, a la gente le seguía gustando porque tenía control sobre la velocidad del carro durante el largo y errático deslizamiento cuesta abajo. Algunos carros ni siquiera tenían frenos y por alguna razón los clientes, incluido George Larson, seguían aprovechando la oportunidad de experimentar esa irresistible emoción. Lo que resultaba más inquietante del tobogán alpino era el hecho de que muchos de los frenos de los carros se bloqueaban con frecuencia, lo que significaba que el conductor acababa arrastrándose lentamente por el tobogán, siendo inevitablemente golpeado en la espalda por otro conductor más rápido. El tobogán alpino solo era peligroso, mató a George Larson. Según los registros, también hirió gravemente a al menos otras 26 personas, algunas de estas con lesiones en la cabeza, mientras que otras fueron fracturas. En total, 6 personas murieron en el Alpine Park. El tobogán Alpine no era la única atracción mortal de Action Park. Una de las atracciones más notables del parque era la piscina Tidal Wave Pool, que fue una de las primeras en abrir en los Estados Unidos. También era notoriamente peligrosa. De hecho, fue apodada The Grave Pool. Estaba llena de agua dulce, no de agua de mar, lo que restaba flotabilidad a los bañistas y hacía que tanto los nadadores fuertes como los que no lo eran se vieran literalmente sobrepasados por olas de 1 metro de altura. Era tan mortal que se asignaron más de una docena de socorristas para mantener a salvo a los bañistas. Rescataban a una media de 30 personas al día, e incluso más los fines de semana de gran afluencia. Irónicamente, The Grave Pool no era la atracción más mortífera de Action Park. Ese título lo ostentaba el infame Cannonball Loop, un tobogán acuático cerrado con un bucle vertical completo. Tras su instalación, los propietarios del parque enviaron a un muñeco para probar la atracción, y el muñeco volvió sin cabeza.
Los propietarios incluso ofrecieron $100 a los empleados dispuestos a ayudar en las pruebas. La mayoría de los ingenuos empleados, probablemente obligados a participar en el experimento, regresaron del bucle de la muerte con la nariz ensangrentada y magulladuras, pero aún así los propietarios decidieron abrir la atracción. Sin embargo, la cerraron un mes después porque era demasiado peligrosa y aterradora. George Larson no era diferente de las masas. La emoción de las atracciones peligrosas le hacía volver verano tras verano. El todo vale del parque, la mentalidad de elige tu propia aventura, también contribuyó al elevado número de visitantes, a pesar de la mala reputación y los evidentes problemas de seguridad. El parque estaba tan fuera de control que los médicos que trataron las numerosas lesiones sufridas en el parque observaron que la mayoría de los pacientes estaban intoxicados, independientemente de su edad. Incluso a los empleados se les permitía beber mientras estaban de servicio. Muchos de los accidentes que tuvieron lugar en Action Park fueron bastante feos. Las víctimas mortales fueron simplemente horrendas. Pero el incidente más espantoso y perturbador fue la muerte de George Larson. Los frenos de su tobogán no funcionaron en absoluto y provocaron que su tobogán adquiriera una velocidad extrema, lo que evidentemente hizo que su trineo se saliera de la pista. Cayó por un terraplén y se golpeó la cabeza contra una roca, lesión que le dejó en coma durante una semana y le causó la muerte una semana después. Su vida se truncó como consecuencia de lo que solo puede describirse como una trampa mortal con fachada de parque acuático temático. La tragedia afectó mucho a su familia, incluso iba a ser el padrino de la boda de su hermano días después de morir. Su familia acabó aceptando una indemnización de $100,000 con el parque, principalmente porque sencillamente no podían seguir viviendo allí, porque todo les recordaba a su hijo muerto, George. Según los registros, el parque recibió cientos de demandas a lo largo de su vida. La muerte de George destrozó tanto a su familia que pronto se mudaron a Florida porque ya no soportaban estar allí. Tan perturbador como el incidente en sí fue el comportamiento temerario y la arrogancia de los propietarios del parque. El propietario y fundador del parque, Gene Mulvihill, llegó incluso a decir a los periodistas que Larson era un empleado, que montaba de noche y que había estado lloviendo, lo que resultó ser una gran mentira. El incidente tuvo lugar por la tarde y George no trabajaba allí. El taimado Mulvihill contó esta historia falsa porque si Larson era un empleado no estaba obligado a informar de esta muerte al Estado. Incluso la portavoz del parque, Wesley Smith, no se molestó en expresar ningún remordimiento. Incluso llegó a negar que el incidente fuera culpa del parque. Dijo a los medios de comunicación que la atracción no lesionó a Larson y que fue una roca situada a 25 pies de distancia la que le hirió. Hizo falta la muerte de George Larson y de otras 5 personas, además de cientos de heridos, para que finalmente se cerrara el Action Park en 1996. En 2010, Mulvihill lideró un comité para recomprar el parque. Reabrió sus puertas en 2014 con un nuevo nombre, Mountain Creek Water Park, y ahora anuncia su personal de socorrismo cualificado y sus estrictas medidas de seguridad. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartirlo, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video, que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo.